otra la elección. Si es Randazzo, dicen, termina eligiendo a alguien que te aporta 3 votos, dicen, y no a alguien, a un sector que te acompañó abiertamente en el balotaje, que te ayudó a fiscalizar y que está dispuesto a formar no un cogobierno, pero sí ayudarlo activamente a la hora de buscarla. Dicen. Pero dicen, y si es de La Libertad Avanza, y ahí te dicen, y ahí no la tenemos que fumar. Ahí no se rompe todo, o sea, el PRO directamente no colabora. Es que lo que pasa es que por eso digo, digamos, al necesitar enarbolar varios acuerdos simultáneos para construir las mayorías, quizás hoy el incentivo está planteado para que sea uno propio de La Libertad Avanza y con eso, digamos, negociar con todos los actores que se tienen que negociar, porque ni siquiera el acuerdo de Ritondo te garantiza la totalidad de los diputados de Juntos por el Cambio. Ritondo ofrece 85, 40. 90 de máxima. No le alcanza con eso. Entonces, si Ritondo le cancela la disponibilidad de recursos para negociar con los 20, 30 restantes que necesita, bueno, ahí aparece entonces la posibilidad de que sea La Libertad Avanza el que maneje los recursos parlamentarios, que son importantes, para la política son importantes, designaciones de autoridades en las comisiones, distribución de los recursos para que las comisiones funcionen. Bueno, eso quizás pueda ser una herramienta para negociar con todos los que se tienen que negociar. Y yo creo que para los gobernadores, porque pensado de la lógica de los gobernadores, el sistema de incentivo de los gobernadores es dejarse las manos sueltas. No van a querer decir, con Ritondo ya está, arreglamos todo, ahora no me pidan más nada. Los gobernadores dicen, no, yo quiero seguir pidiendo. A ver, todo esto, ¿de qué se trata? Se trata porque hay que votar leyes, porque el 11 de diciembre van a presentar un montón de leyes importantes, porque para votar tiene que haber estos consensos, porque tiene que estar constituido y ser respetado el presidente de la Cámara y tiene que estar abrochados todos los acuerdos para que las leyes sean votadas. ¿Cuáles son las urgencias de Milei? Porque es muy difícil ordenar, y menos nosotros, organizar, pero ¿cuáles percibe él que son las urgencias? Y las urgencias económicas, además. A ver si las podemos ir mostrando. Hicimos unas placas para que quede claro, Iván, de qué se va a tener que ocupar inmediatamente si no se está ocupando ahora, pero tomar decisiones. Una es la inflación. La primera, ¿verdad? La primera es la inflación. La segunda es la deuda del Banco Central de la República Argentina. La tercera es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la cuarta, a ver, es el déficit fiscal. ¿Te parece que hicimos bien? Estas son, según Rubén, los más importantes, ¿verdad? De las urgencias. Ahí las va atacando de distintas maneras, yo creo que sí. Del tema de la inflación ya habló profusamente Milei en los últimos días. De alguna manera me parece que está Milei adelantando cómo viene este proceso. Más lento, lo va anunciando que va a ser la baja más lenta de lo que la gente preveía que iba a ser, porque Milei aclaró en las últimas 48 horas en algunos reportajes que va a estar, posiblemente vamos a tener 2 años por delante hasta que lleguemos a un nivel de inflación, si le sale todo bien, relativamente lógico, pero en el medio tiene que tomar medidas para empezar a controlarlos. Algunas de ellas son otros de los temas y otras de las placas que tienen que ver con el Banco Central y sobre todo con el tema del déficit. Esto no va a bajar si no deja de emitir, eso es cierto. Estas son las urgencias, cuando hay un montón. No, también. No, coincido con los 4 puntos. ¿Coincidís digamos. con estos puntos? El último es el tema más fundamental. O sea, urgente e importante. El déficit fiscal es el origen de todos los demás problemas. O sea, vos tenés un enorme déficit fiscal, con lo cual tenés inflación, con lo cual tuviste que ir al Fondo Monetario a pedirle el rescate, con lo cual el Banco Central, para sacar peso de la economía, coloca un montón de deuda. O sea que, pero al final todo arranca por la cuestión fiscal. Y en ese sentido, es destacable que Milei haya sido tan enfático y tan claro y tan abierto en hablar de lo fiscal, del tema del gasto público. Y bueno, al menos desde los gestos y de lo que dice, se ha comprometido a tener cuentas públicas ordenadas e ir hacia ese equilibrio por el lado del gasto, que eso también es saludable en un país que ya ha cargado con impuestos e inflación al sector privado de la economía, impidiéndole crecer, ¿no?
Sobre estas cuestiones va a decidir seguramente también Luis Caputo. ¿Cómo lo recibe el mercado? Digo, ¿cuánto tiene que ver lo que pase con el dólar, lo que pase con las acciones que han subido? Bueno, evidentemente el mercado bien, y un poco lo que conversaban acá en la mesa, digamos, Milei un poco más pragmático, incluyendo a gente del PRO, incluyendo a gente de Schiaretti, ¿no? Hay técnicos que vienen del lado de Schiaretti, hay muchas personas cercanas a su entorno que han sido partícipes de la época de la gestión de Menem, o sea, son peronistas, pero más bien peronista de derecha, peronista liberal, no sé si existe ese término, pero en economía al menos ven las cosas desde un lado más promercado. Y bueno, y yendo a... Pero si él es Caputo y un su experto equipo. en el tema financiero, digamos, pero es ministro de Economía a la vez. O sea, hay otros puntos que hay que tomar y que hay que... Bueno, a ver, mira, justamente la última decidir. noticia que se conoce es que todos los economistas que trabajaban con Luis Caputo en su consultora pasarían a ser parte del gobierno, y estamos hablando de profesionales de muy buen nivel. O sea, conozco algunos, Martín Bautier, Federico Furiase, son excelentes economistas, totalmente sólidos, razonables. Después tenés, bueno, a Caputo, a Bausili, tienen experiencia en la gestión también, conocen mucho de finanzas. Y Argentina tiene problemas económicos, pero tiene problemas financieros. Sí. Cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando de temas financieros. Entonces es deseable que exista esta capacidad, ¿no? O sea, Argentina tiene un montón de buenos economistas, no solamente estos 4 que mencionamos. El tema es que no le prestamos atención, ¿no? A ver, pero insisto, estos economistas que hasta ahora se nombran, sobre todo van a atacar el problema financiero. Bueno, entre otras cosas, sí, por como ha planteado Milei las urgencias, parecería ser que es encontrarle la vuelta a las LELIQ, ¿sí? Salir del cepo y a partir de ahí algún proceso para dolarizar la economía. En paralelo, un plan de ajuste fiscal, desde el día 1, ¿no? Es decir, el presupuesto, la ley de presupuesto, que indique en dónde se va a ajustar el gasto para alcanzar el equilibrio o el superávit fiscal. Quiero sumar a esta conversación a Rubén porque él sabe cuál es el plan Caputo. Por lo menos se puede empezar a adivinar cuál es el plan Caputo, Rubén, ahora, por estas horas. Sí, de hecho hay algunos papers que estuvieron dando vuelta y algunas presentaciones que se hicieron. La idea es que básicamente van a empezar un proceso de desarme de todo el esquema de la deuda a través de una operación financiera. Por eso, como decía Carrión muy bien recién, lo que están buscando en primer lugar son especialistas en finanzas. Por eso la idea es que lo que tenés que hacer vas a tener que hacer operaciones importantes de canjes de deuda. Para las LELIQ no las desarmás tirándole con un revólver, sino que lo que vas a tener es que ofrecer títulos, tenés que hacer canjes, y esta gente es especialista en eso, es en encontrar la manera de emitir nueva deuda que salga lo ideal siempre es que salga lo más barata posible y que se coloque en las mejores condiciones posibles. Chicos, la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar los dólares que faltan? Porque hay cosas que hay que seguir importando para que la industria funcione. Para desarmar las LELIQ no necesariamente. No hablo de las dólares, LELIQ. Las LELIQ está claro que Caputo tiene un plan y que tiene un equipo y que la tiene clara y que por eso también es uno de los elegidos por Milei, porque es prioridad, ¿no? Sí, pero para cuestiones operativas como importaciones y demás, ningún problema vas a tener ahí. ¿No vas a tener problema de dólares? Ningún problema. Vos primero sincerás el precio del dólar. Acá no hay dólares porque el dólar vale 370. Ese es el problema de la falta de dólares. Vos decís que si se sincera van a alcanzar los dólares para más o menos seguir funcionando. Sí, además, especulo, no sé si es así, especulo con que se van a eliminar restricciones para exportar. O sea, los exportadores están siendo duramente castigados cada vez que quieren vender algo al exterior. No solo por el cepo, sino también por las retenciones y por registros y trabas especiales. Se desarma eso, Argentina exporta más, bastante rápido. Y además vas a tener, no hay sequía. O sea, dólares va a haber por un tema de exportaciones y también por la cuestión, financiera. Cuando uno ve que suben las acciones, que baja el riesgo país, que sube el valor de los bonos, lo que estás viendo es apetito por traer dólares a la Argentina. Entonces, no va a haber falta de dólares. Ahora, el número uno motivo por el que no va a haber falta de dólares es porque no va a haber cepo. Cuando hay cepo, cuando hay un precio... Pero el cepo no se suelta de un momento para otro, según dijo Milei, Le doy 2-3 meses. ¿Cuánto? 2-3 meses. No creo que dure más el cepo. ¿En 2-3 meses no hay cepo? Las LELIQ no es algo que te vaya a llevar mucho tiempo resolver. Y si ese es el requisito, una vez que lo resolviste, puedes salir del cepo. ¿Qué decís, Rubén, de todo esto? ¿Qué información tenés? Ese es el requisito. Lo que dice Milei es no podemos salir del cepo hasta en tanto en cuanto no desarmemos la LELIQ.
es muy simple. Podés armar las LELIQ sueltas, dejar los pesos y tenés una hiperinflación a los 15 minutos. Muy bien, entonces se viene el desarme de la LELIQ Sí, y pero se viene la salida del cepo. Hay algo que dijo Carrino recién que es interesante, que hay que entenderlo. No hay dólares, esto lo repito, no hay dólares a 3.76. Ni siquiera te digo a 9.35, a 700 deben empezar a aparecer mucha cantidad de dólares. Sí, cuando Massa lo puso a 500, el dólar agro a 500, de repente empezaron a comprar Iván, dólares, ¿qué nos cambia la vida en el momento en que se sincere el dólar oficial? A todos nosotros que no somos importadores. Sí. ¿En qué nos cambia? A ver, a nosotros en el día 1 nos va a costar más caro el supermercado. O sea, va a haber un salto de la tasa de inflación. Va a haber un salto de la tasa de inflación. Hoy venimos con una inflación que camina al 8, al 10% por mes, más o menos. Estaría un poco más alta. Bueno, es que vamos a ver una inflación mucho más alta. 20. Por ahí sea un 18, un 24, no sabemos. Estás hablando de Va a haber diciembre. algunos meses donde va a haber una inflación muy alta de esta magnitud. Es un costo de corto plazo que es necesario pagar. Se pagó cuando salimos del cepo en 2015 y si vas a todos los cepos que tuvo la Argentina en la historia, se resolvió de esa manera. No existe otra forma, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. Se puede hacer un poquito más gradual, un poquito menos gradual, pero el impacto lo vamos a tener. Ahora, ¿cómo se hace más gradual o menos gradual si hay que sincerar el precio del por dólar? ejemplo, que el gobierno diga, el primer mes el dólar no vale 3.70, vale 600. El segundo mes vale 750, el tercer mes no hay más cepo. En cualquier Eso caso va a podría haber un ser. salto grande. Sí, siempre vas a pagar el costo de haber hecho las cosas mal antes. ¿Sí? El costo no hay que achacárselo al que sincera, sino al que intentó ocultar la mugre debajo de la alfombra, ¿no? Claro, igual depende de la expertise de cómo lo haces, ¿no? Porque si haces algo muy... Bueno, desconozco. Es un control de precios, o sea, Es un en control última de instancia precios. es En levantarlo. definitiva, es Lo un puedes control levantar de más lento, más precios. rápido, pero no tiene tanta ciencia detrás, la verdad. No tiene tanta ciencia. Lo que sí tiene ciencia, entiendo, Lucas, es que cómo se va a mover con, no digo lo político, pero sí cómo se contiene a la gente ante un aumento de precios que ya los economistas lo dan por hecho y que va a ser un salto importante. Mira, no lo he escuchado de Iván, pero la mayoría de los economistas terminan siempre diciendo lo mismo. Si no se ordena la política, la economía es imposible ordenarla. Y eso es porque la economía tiene problemas que tienen soluciones. Claro. Probablemente juntás a los 100% de los economistas de la Argentina, 60, 70, 80, tienen consenso sobre el diagnóstico y consenso sobre lo que hay que hacer. El problema es quién implementa ese tratamiento terapéutico que necesita la economía. Por eso el problema es político. Y ahí viene... bueno, ¿cuáles son los límites políticos y sociales para implementar el tratamiento que esta economía requiere? ¿No? Este es el punto, porque los argentinos hemos designado un nuevo equipo médico que no tiene todas las herramientas para operar. El bisturí no está, las gasas no están, el alcohol no está, y tiene con un limitado margen de acción, con un limitado margen decisional, va a tener que operar sobre esta realidad económica. Y ahí vienen límites políticos, cómo se construyen los consensos para tomar las decisiones que hay que tomar y poder implementar el tratamiento, y límites sociales o límites terapéuticos. ¿Cuánto aguanta el paciente? Esa es la cuestión. ¿Cuánto dolor aguanta el paciente? Porque acá hay otro punto, que es que... Ese es un punto. La gente tiene poco aguante. Hay en dos este dimensiones momento. acá que se discute mucho en términos abstractos, shock o gradualismo. Ahora, Sí. el shock o gradualismo te implica, y permitime, no sé si Iván coincide en esto, también una durabilidad del tratamiento. Sí, claro. Quizás el tratamiento de Shock shock corto. ofrece resultados más tempranos. La pregunta que es interesante hacerse es, políticamente, hoy, ¿hay margen para un tratamiento de largo plazo, gradual? Creo que eso es lo que se perdió hace tiempo. Hace tiempo dejamos de tener la opción de no hacer nada. Hace tiempo dejamos de tener la opción de hacer algo que no duela. Eso también quedó atrás. Entonces, llegamos a un punto donde las opciones son todos tratamientos dolorosos. Ahora, las democracias modernas en general, entiendo que no llegan al extremo que llega la Argentina, las cosas siempre llegan al extremo, ¿no hace las cosas gradualmente? Lo que pasa es que el resultado produjo un gobierno de hiperminoría. El resultado electoral ordenó el proceso electoral, ordenó la demanda de cambio. Hubo que quedar un solo candidato opositor para que juntara toda la demanda opositora. El problema es que eso no se tradujo al sistema político. Y esta es la dificultad que tiene Milei. Por eso va a tener que tener una ingeniería política de construcción de los márgenes de decisión para enfrentar el desafío económico. Muy Los analistas inteligente. políticos nos dicen, no tiene margen, la gente no, ese compás de espera no lo tiene. O sea, primero no tiene ahorros, sí. está en una situación precaria la mitad de la población que está en negro, que Iván... Sí, no, quería volver porque hay una experiencia que tuvimos recientemente que puede echar luz sobre lo que viene.
como yo veo lo que pasó durante la gestión de Macri es lo siguiente. A Macri se lo vota. Sí. Macri arranca saliendo del cepo y ajustando tarifas. Sí. Y no le va mal en la elección legislativa. O sea, no le va mal en la elección de medio término. Se lo apoya. ¿Cuándo pierde las elecciones? Cuando a partir del 2017-2018 la crisis fiscal genera la devaluación. Entonces, creo que los que votaron a Milei van a aceptar el sinceramiento cambiario y algo de ajuste de tarifas, algo de suba del colectivo, que suba un poco el costo del agua. Esas cosas creo que la van a tolerar. No tolerarían una crisis fiscal. Pero Milei arranca diciendo, voy a ajustar el fisco. Entonces se estaría blindando de lo que le pasó a Macri. Y bueno, la gente vota cansada de una situación de permanente inflación y entonces vota una solución. Pero sabe que la solución a corto plazo trae un trago amargo. ¿Esto ¿sí? que dice Iván te resuena? ¿Te parece posible? Sí. A ver, digamos, yo creo que el problema que tiene Milei y que lo tuvo Macri también, yo creo que Macri no logró hacer la corrección fiscal a tiempo, en parte por el condicionante político. Era un gobierno de minoría también. El problema que tiene Milei es que, Iván dice bien, los que lo votaron lo van a bancar. El problema es los que no lo votaron. Porque los más perjudicados, paradójicamente, de un proceso de ajuste, de esta inflación, de inflación con recesión, son los sectores más vulnerables, Sí. que no son los que más votaron a Milei. Sí. Digamos, la composición socioeconómica del voto en la Argentina sigue estructuralmente siendo la misma. Los sectores de ingresos medios, medios bajos votan al peronismo, los sectores de ingresos medios, medios altos votan al no peronismo, a pesar de que Milei logró llegar un poco más de lo que llegaban habitualmente los dirigentes de Juntos por el Cambio a los sectores bajos. Entonces, el problema es cómo contenés a eso. Quizás una señal de pragmatismo, y que me parece que es valiosa, es esta frase que Milei ya ha repetido varias veces: la única billetera abierta va a ser la de capital humano. Me parece que está siendo sensible a esa dificultad que enfrenta, que es que los más perjudicados van a ser los sectores informales, los sectores de bajos recursos, a los que va a haber que contener. ¿Cómo contenerse a los sectores informales que no reciben subsidio, por ejemplo? Porque hay un montón de trabajadores informales que no reciben subsidio y que van a ver muy dificultada la vida. Son los interrogantes. Es complejo, es muy complejo. El gobierno anterior, este gobierno lo hizo con el IFE, con esos. Exactamente, con esos pero con distintos tipos de bonos, digamos, Sí. ¿no? O de Con planes, con plata. O sea, más allá de eso, más allá de lo que haga el Ministerio de Capital Humano, no hay muchas más herramientas, digamos, para utilizar. Hay un sector grande de la población, en blanco o en negro, que no está amparada por el Estado, digamos que es cuenta propista o que tiene un trabajo en blanco y que va a ver brutalmente su economía disminuida. También hay que decir que todo ese sector en negro no es que no está amparada por el Estado, está marginada por el Estado. También, porque hay también leyes marginada. y impuestos Por que supuesto. dificultan que las personas estén en una situación Por supuesto. de legalidad y Pero de digo, trabajo formal. ¿quién se ocupa de los que no están recibiendo Y bueno, tampoco, no? No, yo quizás un De lo que, asterisco. a ver, Rubén lo dijo ayer muy claramente, dijo, ojo, a los que más va a afectar es clase media baja, clase media media, clase media alta, que trabajen o que no trabajen, los que tienen un sueldo y no les alcanza ahora, están re justos ahora, no les va a alcanzar. Va a afectar un montón. Pero esto no es un tema de esta clase contra la otra. Las reformas económicas que necesita Argentina son para generar mayor empleo, Obvio. mejor empleo y mejores salarios. O sea, recordemos que en Argentina el salario en dólares, por ponerlo, es el dato que tengo más fresco, cayó 65% en los últimos 3-4 Exactamente. años. Entonces, hay que apuntar a recuperar eso. ¿Y por qué cayó tanto? Bueno, por todo lo que no se hizo, por todas estas reformas que Sí, probablemente lo se que pasa empiecen es que a hacer me ahora. parece que lo que te dice María Laura es cuánto tiempo tenemos, cuánto aguanta la estructura y cuánto tiempo tenemos. Porque ese proceso que vos decís es lento, no se da de la mañana a la noche. Yo destruyo un puesto de trabajo en 10 minutos y me tardo 5 años en volverlo a construir. Entonces, la duda que tenemos creo que es esa, es cuánto aguanta la estructura, porque de eso depende que el plan tenga éxito o no tenga éxito. Nadie Que es está un poco lo poniendo que en decís. duda las correcciones que hay que hacer, porque no lo pone en duda ningún economista con sensatez. Ya no importa ni la ideología, con sensatez ni de un lado ni de otro. Nadie todos sabemos que hay que ordenarlo. Ahora, lo que dice Rubén, que me interpreta perfectamente, ¿cuánto aguanta la gente esto, más allá del aguante que le quiere hacer a Milei con el voto? Sí, yo coincido. De hecho, parte de mi análisis es que él va a tener que calibrar qué decisiones va a tomar para encontrar qué resultados en qué tiempo.
porque, digamos, no tiene mucho tiempo antes de que el capital político se le empiece a erosionar y a desgastar. Acá hay un interrogante que esto, digo, vale la pena remarcarlo, porque me parece que Milei nos ha sorprendido a los analistas políticos en muchos aspectos, generando un resultado muy sorpresivo en muchos aspectos. Hay un elemento que para mí es incierto, que es cómo valoramos la legitimidad de origen de Milei. ¿Qué representa este 55,7? Porque pudiera haber allí algo, un capital que nosotros lo estamos subestimando. Lo hay. Lo estamos subestimando y eso le permite, sobre todo porque Milei ha sido muy franco. En esto tiene incentivos para ser exageradamente pesimista. Porque, digamos, siendo exageradamente pesimista, es probable que esté sembrando el futuro de buenas noticias. Porque cada día que se confirme que sus pronósticos fueron exagerados, la gente va a estar contenta. Claro. Bueno, no era tan mal la cosa. Entonces, hay un incentivo y está planteado, esto coincido con Iván, está planteado distinto el encuadre al que planteó Macri, que fue tratar de no dramatizar demasiado para no romper las expectativas. Milei parece estar yendo a otro lugar, vamos al infierno. Y esto pudiera generar una preparación para que esa legitimidad de origen, que es quizás el único recurso político que tiene, porque en el sistema no tiene recursos políticos, está el 55,7 que lo votó, que es muy difícil de interpretar. Porque no es el 55% que le pide cerrar el Banco Central, dolarizar o ir a un camino de la Argentina liberal libertaria. Creo que es un 57,7 que no quiso que sigan gobernando los que estaban gobernando. Milei va a tener que ser sensible a interpretar ese resultado y encontrar dentro de los márgenes de acción el programa que le pueda ofrecer resultados lo más rápido posible. Es un desafío muy complejo, porque por esto de que no hay compás de espera, que no hay tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pondera y cómo las pondera y cómo lo organiza? La verdad es un desafío mayúsculo. De vuelta, yo creo que las soluciones probablemente son fáciles de encontrar. Acá lo difícil es implementarla y la condición política en la que va a tener que trabajar es una condición muy especial. Hay algo que sí es distinto y que quizás juegue a favor. Esto, que no pasó nunca. Acá siempre se le echa la culpa a los economistas. La verdad que los economistas rara vez tienen la culpa. La culpa la tiene el que está ejerciendo el poder político, que le dice, no emití, quiero más plata, no, tengo que ir a las campañas, no, tengo que pagar, no, necesito otro ministerio. Y el economista termina pagando los platos. Acá eso no va a pasar, porque la cabeza del poder ejecutivo, que no pasó nunca, es un economista, pero que además es el inspirador de esta batalla cultural, que hay que decirlo, es una batalla cultural lo que está comenzando. Habrá que ver si en algún momento se vuelve un procasta Milei y entonces tira todo por el aire, o si sigue siendo el que es. Si sigue siendo el que es, vamos a tener una experiencia muy distinta de lo que vimos hasta ahora. Lucas. Agregar, porque Milei obviamente tiene cosas para hacer mientras tanto, ¿no? Primero, gestos, mucha austeridad, transmitir el simbolismo de esta vez el esfuerzo lo vamos a hacer nosotros. Creo que en eso está demostrando y pudiera hacer un ejercicio de basta de choferes, basta de gasto político innecesario. Me parece que esa simbología es clave, ¿eh? Para lo económico es irrelevante, pero claro, quizás en lo gestual, para una sociedad que va a tener que hacer el esfuerzo, vale mucho. Puede ofrecer resultados en otros ámbitos, por eso es importante lo de Burro y Seguridad. Puede ofrecer resultados en materia de seguridad, puede ofrecer resultados en materia de lucha contra la corrupción, puede ofrecer en otros ámbitos atender la demanda ciudadana. Necesita, y en esto me parece que va a tener que tener una tarea muy titánica, que construir un sistema de relaciones con los actores sociales y económicos. Ahora es demasiado, para ¿no? Ejecutar... Es demasiado todo, es como todo de cero. Y permitime lo último, un relato, que es esto que dice Rubén. Es decir, todo ser humano se puede bancar cualquier cómo siempre y cuando tenga un porqué, decía Nietzsche. Bueno, para que la sociedad argentina se banque este cómo, hay que darle un porqué. Yo creo que el objetivo de Milei es construirle ese porqué, decirle hacia dónde se va con claridad y que la gente crea, confíe y sostenga el apoyo el mayor tiempo posible para que el programa ofrezca resultados. Es gracioso en ese sentido que en la campaña Milei debe haber sido el único político de la Tierra que hablaba de 35 años, ¿viste? Que decía, en 35 años vamos a volver a ser potencia. Volver a ser potencia, bueno, no repuntar o mejorar. ¿Quién te promete algo a 35 años y vos lo votás? Porque uno tiende a pensar que somos muy cortoplacistas. ¿Vamos a vivir en 35 años? Pero por supuesto. Por eso es llamativo. ¿100 años? ¿Cuánto cumplimos? Y vamos a estar haciendo televisión. ¿Vos decís? Así que si nos das un año malo de esta inflación, pero a cambio de eso, Argentina se ordena, vuelven los que se fueron, empiezan a trabajar bien, no volvemos a tener crisis, bajamos la inflación, bueno, paguemos la cuenta, ¿viste? El tema es el impacto social de esta inflación. Ahí es donde está la discusión y donde muchos están mirando a ver hasta dónde tiene la pericia o no, porque es cierto lo que dice Rubén antes de
por primera vez tenés un economista que no va a ser el que le va a estar machacando al ministro de Economía, hacer esto, pero también tenés un economista que hay que ver si tiene la sensibilidad para ver, bueno, hasta dónde la sociedad soporta determinadas cuestiones. Esa es mi pregunta diaria. Todos los días intento plantearlo para ver si también le llega a Milei. Porque hay que tener una pericia en relación a esto. También hay que tener mucha muñeca en relación a esto. Y la tarea que tiene es titánica, como vos decís, porque tiene, a ver, mucha representación en los votos, pero muy poca representación política en el Congreso. Y está intentando armar, digamos, no me quiero imaginar en su cabeza, no sé si está esto de... Y además tengo que contener, y además tengo que seguir liderando y además tengo que seguir explicando. Y te lo dificulto, porque una cosa es la conflictividad social real y otra cosa es la conflictividad social generada políticamente. Estimulada. Estimulada, gracias, esa es la palabra. El ruido, entonces, decís, el ruido. Ahí hubo mucho político que estaba en ese lugar, que estaba convencido que lo que había que hacer es más o menos lo que dice Milei, pero cuando llega el primer conflicto social dice, uy, no, la gente me está pidiendo. Y se sabe que detrás de eso hay mucho estímulo. Digamos, a los piqueteros ya se los conoce, ya se sabe que si no salieron algunos sectores, que no salieron durante todos estos últimos 4 años, si al primer mes ya te salen a la calle, decís, pará, ¿es que te estás muriendo de hambre abajo o es que lo estás estimulando? A los sindicalistas que no hicieron ningún paro en 4 años, con la situación social como está, con la informalidad creciendo, a la primera de cambio te hacen un paro. Pará, ¿lo estás estimulando o no? Esas son las cosas que hay que ver si el olfato político lo tiene para decir, no, es todo político o es todo, perdón, Gaby, real. Los economistas hablan mucho de fenómenos económicos reprimidos. Bueno, yo creo que hay malestar social reprimido también. O sea, la gente viene viviendo una sociedad económica compleja, dramática, que genera mal humor y no había margen para la protesta social. ¿Por qué? Porque los actores que controlan la conflictividad social en Argentina eran parte del gobierno, el sindicalismo, las organizaciones sociales. Entonces, además de la estimulación de la conflictividad, hay un mal humor social reprimido de una situación que viene siendo delicada. Por eso, a eso es lo que más estamos apuntando con Rubén en las últimas horas y tratando de decirlo. Creo que una de las pericias, de las cosas que se puede hacer es lo simbólico, ¿no? Esto que vos decís. Creo que lo escuché a Pañi, no quiero decir una cosa por otra, cuando dijo, lo lleva todo en la mano, que siga llevando en la mano todo, ¿no? Que tenga un ejército de gente, que se lo vea humano, que se lo siga viendo como es, ¿no? Humano, del mismo modo, simbólico en relación a dejar de desarmar un poco toda esta estructura que hay, donde eso que se llama la casta peyorativamente, que es la gente que está alrededor, el séquito. Perdón, lo que decís vos, no tiene portacelular. Se le conoce a esa persona, no tiene portacelular. Y con los lleva anteojos, siempre los anteojos, lleva todo, 2 celulares, uno. Pero digo, esa es una señal, pero hay un montón de señales que se pueden dar y que también, aunque digo simbólicas, porque también reducen el gasto. Pero yo quería decir reducen algo... el gasto, pero no tanto, ¿no, Lucas? Es capital simbólico, o sea, ayuda a sostener el apoyo en un contexto donde no les puede ofrecer a los argentinos resultados económicos favorables. Hay cosas concretas que se pueden hacer. Vos hiciste una pregunta que te la autocontestaste, no te diste cuenta, pero cuando la hiciste te la estabas contestando vos misma, la hiciste hace un rato, que me parece que eso también está ayudando aquí. Y cuando decir, y bueno, vos dijiste, las democracias normales, ¿cómo hacen esto? Hacen las cosas más graduales. Sí. Y te frenaste y dijiste, bueno, también ninguna llegó, y ahí está. Ninguna llegó. La gente creo que tiene llegamos. conciencia que nunca habíamos llegado a lo que llegamos ahora. Quizás habíamos llegado en algunos temas, en lo financiero. Quizás habíamos llegado en el tema de la inseguridad. Pero nunca llegamos a una situación de disolución en todos los frentes. Lo que vos decís es las democracias normales no llegan a los lugares que nosotros llegamos. Nunca llegan a estas deudas gigantes. Aparte, pobre Milei ganó demasiado rápido, en 2 años es presidente, y demasiado tarde. Ganó en el balotaje, porque si hubiera sacado mucho más votos en la general, le hubiera permitido disponer de más recursos políticos en el sistema. O sea, por eso le sobran votos y le faltan banca, le faltan recursos políticos. Está bien, pero hay algo que dijiste que me dejó pensando y que lo voy a pensar los próximos días y que me parece interesante, que es muy fuerte el respaldo que tienen los votos y en eso se tiene que apoyar. No es poco. Sí, yo digo, es un interrogante, porque de vuelta, es en un balotaje. Y obviamente ahí uno puede interpretar que ese 55% también estaba muy fuertemente decidido a no permitirle seguir gobernando a los que estaban gobernando, y esto, digamos, el mensaje ahí es otro. Pero en todo caso no deja de ser una legitimidad de origen sobre la cual trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con los bonos y las subas de fin de año para sumar a esta discusión? Entiendo que los da este gobierno, ¿no? ¿Son paritarias, son bonos? ¿Cómo se definen los bonos y cuáles son? Bueno, esto habrá que ver cómo sigue en el futuro. Mira, vamos a hacer un repaso. Dale. Es un ejemplo de todos los sectores.
¿Cómo viene el fin de año para algunos sectores? Camioneros. Camioneros cerró una suba en diciembre, va a tener un extra de 18% de suba más un bono de 240.000 pesos. Los trabajadores de seguridad privada, bono de 119.500. También muchos de estos tienen subas aparte por la paritaria. Encargados de ¿Estos bonos edificios, quién los entrega? ¿Quién los da? camioneros, las empresas. Las empresas. Seguridad privada, las empresas. Correcto. Encargados de edificios, los copropietarios. Estamos hablando siempre entonces de gente que está en blanco, ¿verdad? Que está en blanco. Correcto. Encargado de edificios, 11% de suba tienen en diciembre más un bono de 20.000 pesos, que en realidad, ojo, estos bonos algunos se repiten. En el caso de encargado de edificios son 3 cuotas. Neumáticos, los trabajadores de la empresa de neumáticos, 100.000 pesos. Los ferroviarios tienen un bono de 70.000 más paritaria. Los trabajadores del ANSES cerraron una paritaria nueva más 70.000. Acá es el Estado. En Sí. ferroviarios, mientras no se privatice, es el Estado. A ver, Claro. ahora, estos bonos se aplican por fin de año y porque a pesar de la paritaria, además la presión es muy grande y no llegan. El desafío es, y después, y enero, febrero, digamos, marzo, ¿de dónde saca esta caja Milei? Esto te aclaro, hicimos un ejemplo, yo hice una extracción. Esto es una se extracción, multiplica claro, por 5. porque imagínate que si tenemos solo ferroviarios y ANSES en relación a empleados públicos, pero hay mucho más. Hay mucho más. Esto es para mostrarles, es una especie de muestra de lo que pasa en diciembre, a fin de año, sin saberlo cómo viene, ¿no? Sin saber cómo viene, por eso, a ver, nadie llega hoy con los sueldos en las condiciones normales. Todos son o bonos extras o paritarias que se reabren o las dos cosas al mismo tiempo, como en algunos que mostramos. El desafío es, bueno, ¿y después cómo sigue? Sí, claro, lo miro a Iván Carrino, que ¿Cómo seguro que tiene la solución para darnos, ¿no? Pero estos son gremios, sindicatos privados que tienen que arreglar las empresas con los gremios. Lo que seguramente no vaya a pasar de acá en más es que ya no vamos a tener un gobierno por los próximos 4 años que le diga a tal gremio subir este bono, Bueno, claro. darle esta compensación extra, y eso es deseable. Es deseable. Las empresas y los No va a haber empleados- más bonos, decís. No va a haber más bonos compulsivos. Por supuesto que va a haber bonos, compensaciones extra, aguinaldo, sueldo. Sí, por supuesto. Mejoras de salario, todo eso va a haber. Lo que no va a haber es un Estado que le diga, usted empresario le tiene que pagar este bono de forma obligatoria porque yo quiero ganar las elecciones. Ese populismo se acabó. Sí, Fuerte, ¿no? Decir esto, ya el gobierno no lo va a poder decir. Discriminaría al sector privado, sobre todo al sector privado formal, que más o menos es cierto, el salario real viene perdiendo en los últimos años, pero viene o tiene capacidad de ir acompañando eventualmente un proceso inflacionario. Ahí la pregunta es sobre los sectores estatales y sobre los sectores informales, que son los que no tienen la paritaria que les va permitiendo cubrirse de un proceso de aceleración inflacionaria como podríamos tener al comienzo de este ciclo, ¿no? Ese es un poco lo delicado. Chicos, nos empezamos a preparar, ¿les parece? Todos sobre el traspaso y lo que va a ser la ceremonia. Gaby, la ceremonia de Milei va a ser diferente de las que venimos viendo. Tenemos distintas imágenes e información para compartir. Estamos hablando de la jura y del traspaso de mando. Gaby, conversémoslo. 9 días faltan y esto se está todavía definiendo, pero ya tenemos detalles de lo que están hablando en el equipo de Milei y de lo que están hablando con Casa Rosada, porque esto tiene que ser de manera coordinada. Recordemos lo que pasó años pasados. Al mediodía en el Congreso va a ser la jura y el pase de banda y bastón. Esto es una decisión clave, porque hasta ahora lo que muchos te dicen ¿es Congreso o Casa Rosada? ¿No sabemos? Yo te digo Congreso. Congreso. Pero hasta ahora muchos decían, se está definiendo. A esta hora, el lunes lo terminan de definir en una reunión, pero a esta hora lo que más pesa es que sea en el Congreso, prefieren que sea en el Congreso, prefieren Milei que sea en el Congreso. ¿Te acordás que era la discusión entre Macri y Cristina? Claro. De dónde era, y Macri quería que sea en la Casa Rosada, al final Cristina no quería ir a la Casa Rosada, entonces se la terminó dando ¿Ahora se ponen de Pinedo. acuerdo todos? Ahora se ponen de acuerdo y que Alberto Fernández le va a dar la banda y el bastón, porque es lo último que quiere hacer Alberto Fernández para marcar una diferencia. Quiere darle el bastón de Sí, mando. quiere diferenciarse de Cristina, viste que en las últimas declaraciones volvió a diferenciarse de Cristina, quiere quedar bien distinto a Cristina y decir, yo soy un institucionalista, yo le voy a dar al próximo presidente, aunque sea Milei, que es otro país, que no me representa para nada, le voy a dar la banda y el bastón. A ver, entonces arrancamos el día con la jura
Después viene el pase de banda y el bastón. Sí, discurso no faltaría Ahí porque está es el Alberto discurso. en primer plano entregándole el bastón, que no sabemos cuál de los dos bastones es, vamos a decirlo. El de Juan Carlos Payaro, el padre. Finalmente, Sí, el definido. de Juan Carlos Payá tenemos más data. Después se tiene que ir el presidente ya jurado a la Casa Rosada y hace la jura de ministros, que se transmite y se Sí. ve. También una recepción con las delegaciones extranjeras. ¿Ya sería la tarde esto? Esto ya sería la tarde. Alrededor del mediodía hay que ver el horario justo. Estos son, obviamente, faltan 10 días para ¿Cómo definirlo, seguimos? pero después te vas a la tarde a la Casa Rosada y después seguís con más actividad. Te vas a la catedral, donde hay un Te Deum, una misa, algunos dicen religiosa, otros dicen ecuménica, pero también es tradicional que pasen por la catedral. ¿Por y qué decís siguen- ecuménica? ¿No es católica? Sí, pero algunos que intentan restarle un poquito. Algunos dicen, no, pero no es solamente católica la cuestión. Interreligiosa. Es un rezo Interreligiosa. Sí, seguramente va a ser más interreligioso por esta cercanía al judaísmo de Milei. Claramente, por eso mismo también, porque aparte la Constitución argentina ya te marca la Ahí ya posibilidad la de que el presidente tardecita, no sea ¿no? católico. Ahí ya la Estamos tardecita. hablando del domingo 10, ¿eh? Porque a la noche tenés ceremonia para invitados especiales en el Teatro Colón. Algo que ya hicieron otros presidentes a lo largo de la historia argentina. No es siempre, pero sí lo hacen con algún tipo de show especial que se pueda hacer en el Colón. Y para también agasajar a todos los que vinieron del exterior a estar en la jura del presidente electo hoy. Ese domingo vaya a ser presidente en funciones. Este modelo, ¿esto es un modelo de Estados Unidos? Este Sí, modelo No, es de el modelo jura y de tradicional asunción. nuestro. Nuestro. Él está queriendo, por lo menos lo que escuché, de ver si se puede hacer la jura en la escalinata del Congreso, que es así, es una versión más norteamericana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En algún momento creo que sugirió la idea de que el traspaso de los atributos de mando no sea en el Congreso, en ¿Afuera? el hemiciclo, ¿Que sea sino en afuera? las escalinatas del Congreso. Ah, qué maravilla frente- sería. Frente a la gente. Eso sí es en Lindísimo. Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos, se hace en la Lindísimo. escalinata del Capitolio, Y- frente a un público invitado al ¿Hay al posibilidades de efecto. eso? ¿Tienen información? Lo más probable es que no. Está todavía definiéndose, pero lo más probable es que no, hasta por un tema de seguridad, te diría. Ah, Y eso puede después- ser. Y después lo interesante siempre es ver, digamos, qué representación extranjera hay, quiénes vienen y qué jerarquía o qué nivel tienen los funcionarios que mandan los países importantes, ¿no? Quiero saber quiénes vienen, chicos. ¿Me Lo lo tenemos averiguan? también. Lo ¿En pide- serio? Lo pide Lucas, lo tenemos también. A ver, ¿quiénes son los que vienen? Tenemos ya hay bastantes confirmados, sobre todo con dos lógicas, te voy a decir. Vecinos, que suelen ser los Los vecinos. presidentes de los países vecinos. No, vecinos del country o de del Casa Hotel Rosada. Sí. Libertador ahora. Y ultraderecha. Esos Bueno. serían los dos grandes conceptos de líderes Vecinos, mundiales la que calle vienen. Pou seguro. La calle Pou viene, Santiago Peña, Santiago de Peña Paraguay, de Paraguay. viene. Evo Morales no lo veo. Boric de Chile Boric de ya Chile, confirmaron que confirmado. viene, a pesar de las diferencias ideológicas, No, dijo, hay una claro. cuestión de respeto. Hay dudas todavía, y yo te diría que son más no que un sí, pero hay dudas todavía con Lula, no hay confirmación Complicado oficial. que venga Lula, exactamente. ¿Por qué? Porque entramos en el terreno de la ultraderecha o derecha o la más conservadora, porque Bolsonaro sí viene. Entonces, tenerlo a Bolsonaro y a Lula acá, los dos, va a ser bastante controvertido. Viene también la gente de Vox. Bueno, ahí pasamos de los países vecinos a la ultraderecha. La gente de Vox de Bolsonaro, España. Vox de Bolsonaro. España. Vox de España, Abascal. Viene Víctor Orbán, presidente de Hungría. Fuerte es una de las eso. figuras más importantes que tiene hoy el nacionalismo y la ultraderecha en Europa. Estamos hablando de la ultraderecha. Lo saludó especialmente a Milei en Twitter y le dijo, nos vemos en la Asunción en Buenos Aires. Entonces ahí tenés otro nombre también importante para seguir. Y después está la duda de Donald Trump también, que le dijo que vendría, pero Sí. no estaba muy A ver, claro. hay un problema ahí, ¿no? Dicen que están tratando de que no venga. Hay mucha gente tratando de que no venga Trump. ¿Por qué? Porque no va a quedar bien con Biden, ¿viste? Y te ganás no un está problema. bueno en este momento, te ganas un problema. Trump le dijo que quería venir a la Argentina, no le dijo a la Asunción. Le dijo, voy a estar a acompañarte. Ahí también marcó un poquito de distancia. Ahí habría un En términos de un estrategia de ruidito. política exterior, le convendría que ni Bolsonaro ni Trump vengan para privilegiar la relación institucional con esos países y eventualmente tener algún gesto posterior si es necesario. Pero Bolsonaro parece que Pero viene. Bolsonaro Trump parece se puede conversar, digamos, pero Sí, puede habrá que venir ver, en otra pero oportunidad. Eso puede dañar una relación que para él es estratégica, que es con la administración Biden,
con quien va a tener que lidiar de aquí hasta el 2024. Y además ya tuvo la mejor predisposición. Sí, claro. Hasta ahora tuvo la mejor predisposición, pero ahí sí creo que habría el primer ruido que van a tratar de evitar. Bolsonaro viene, la puerta del conflicto con Brasil está súper abierta. Sí, intentó aplacarla a Diana Mondino cuando viajó a reunirse ahí con su par brasilero, pero claramente vas a tener ahí un tira y afloje permanente. Pero bueno, hay que ver también el trato que le das a Bolsonaro. Una cosa es que venga Bolsonaro y esté en un palco de invitados especiales y otra cosa es que esté en un palco de los líderes del mundo y demás. La otra figura que viene también confirmada es el rey Felipe. El rey Felipe de España. Que Muy estuvo bien. en duda en su momento también, pero el rey Felipe suele ir a todas las asunciones en Latinoamérica o en Iberoamérica, viene también. Yo quiero agradecerles especialmente, son un lujo mis dos invitados de hoy. Además, son gente ya casi de la casa, por lo menos, de este programa. Les agradezco un montón, hay muchas cosas que nos hacen reflexionar y ahora compartir con ustedes un consejo. Pardo